Hola, hola amigos de quinto grado y sexto grado. Bienvenidos para nuestra clase del día de hoy. Yo soy la señora Susana y en esta oportunidad les voy a compartir una clase de comunicación y lenguaje. Así que pongan mucha atención y sean todos bienvenidos. Muy bien amigos, quiero que observes ahora esta imagen que ves ahora en la pantalla. Es una fruta conocida como la naranja. ¿Tú has probado alguna vez la naranja? Sí, yo sé que sí. Entonces, vamos a partir de una naranja entonces para explicar de nuestro tema del día de hoy. Ahora quiero que observes esta imagen. Es un jugo de naranja y lo conocemos o lo llamamos como una naranjada, un vaso de naranja. Entonces, si te das cuenta, ¿cómo están escritas estas palabras? La naranja y la naranjada. Si te das cuenta, la naranjada tiene todavía la raíz, que es naranja. Pero si te das cuenta, naranjada, hay un sufijo que tiene, en la cual es la sílaba da. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, de la derivación y composición de palabras. Existen estos dos métodos para formar palabras y dos de ellos es la derivación y la composición de palabras. La derivación consiste en construir palabras a partir de una primitiva ya existente, como el ejemplo que les estaba dando de la naranja. La naranja es una palabra primitiva y la naranjada es una derivada de la palabra naranja. Entonces, para formar palabras derivadas se añade un morfema o un sufijo después de su lexema, o sea, después de su raíz. Hay muchas clases de sufijos y lo vamos a ver ahora. Y ahora vamos a ver los tipos de sufijos. Entre ellos se encuentran, como vemos ahora en la pantalla, el sufijo conocido como aumentativos. Los sufijos aumentativos dan ideas de gran tamaño o de intensidad, como por ejemplo las palabras terminadas en ote, on y aso. Vamos a ver algunos ejemplos de estas palabras que tienen como sufijo estas sílabas. Los ejemplos que podemos darte son la palabra libro. Cuando nosotros lo escribimos en aumentativo, escribimos como librote, o también de botella a botellón y de equipo a equipazo. Si te das cuenta, son agregadas estos sufijos, que es las cuales son ote, on y azo, y son los sufijos aumentativos. Y ahora vamos a ver otro tipo de sufijo, y la cual es conocida como diminutivos. Los diminutivos añaden la idea de tamaño pequeño, como por ejemplo las palabras terminadas en illa, in e ito. Los ejemplos son chiquilla, pequeñín y gatito. Entonces, estas palabras nos dan a entender que son de tamaño pequeño. Y también existe el tipo de sufijo que es el intensivos. El intensivos intensifican la cualidad de un adjetivo, es decir, son palabras que terminan en ísimo y érrima, como por ejemplo, bellísimo, preocupadísimo y paupérrima. Entonces, estas palabras dan una idea o intensifican la cualidad de un objeto. Y también está expectativos. Son las que dan una idea de desprecio y las cuales el sufijo termina en ucha y ejo. Los ejemplos como maquinucha,
un ejemplo de una máquina que no sirve o es de clase barata, maquinucha, y también baratejo. Entonces, estas sílabas o estos sufijos son las que dan una idea de desprecio. Existen entonces estos 4 tipos de sufijos en las cuales utilizamos para escribir palabras y que dan una idea de gran tamaño, de pequeño, intensifican la cualidad de un objeto y dan una idea de desprecio. Y se clasifican en 4, las cuales son aumentativos, diminutivos, intensivos y los expectativos. Y ahora vamos a ver cómo vamos a combinar algunas palabras. ¿Cómo vamos a combinar un adjetivo con un sustantivo y la que forma un sustantivo? Y de un verbo más un sufijo, formar también un sustantivo. Y un sustantivo más sufijo forman un adjetivo. Y vamos ahora a ver en el siguiente cuadro. La primera columna observamos la palabra alegre. Alegre es un adjetivo y su sufijo es ia. El adjetivo más el sufijo forman una nueva palabra que es alegría. Y alegría es un sustantivo. Y también la segunda columna que dice verbo más sufijo igual a un sustantivo. ¿Y el verbo de esta palabra cuál es? Muy bien, el verbo vencer. Y el sufijo que es miento, si juntamos estas palabras que dice vencimiento. Ahora también, si te das cuenta, solo están agregadas 4 letras de la palabra vencer. Ya perdió 2 letras, que es la E y la R. Podemos realizar cambios necesarios para formar nuevas palabras, como por ejemplo del verbo más sufijo vencer más miento, igual forman una palabra que es el sustantivo vencimiento. Y en la tercera columna vemos que un sustantivo más un sufijo es un adjetivo. El sustantivo es Chile y el sufijo es no, y el adjetivo es chileno, una persona que viene de Chile, lo llamamos como chileno. Entonces es así como nosotros podemos crear nuevas palabras combinando los adjetivos con los sufijos, el verbo con un sufijo o sustantivo con un sufijo. Es así como formamos nuevas palabras. Y ahora vamos a ver también las palabras simples. Las palabras simples que vemos en la pantalla está alta, voz, hierba, buena, quita y manchas. Estas son las palabras simples que utilizamos nosotros en nuestra conversación, en las oraciones que escribimos. Como por ejemplo, la niña es alta. Entonces son palabras simples. Pero si nosotros unimos estas palabras también de una palabra simple más una palabra simple, también forman palabras compuestas, como por ejemplo que vemos ahora en la pantalla. La palabra simple, alta, y la otra palabra simple, que es voz, si nosotros unimos esta palabra, forma una palabra compuesta, la cual es altavoz. Y es una palabra también. Y también hierba, que es una palabra simple, y más otra palabra, buena, que también es una palabra simple, si lo juntamos, también forman una palabra compuesta, hierba buena. Y se escriben juntas. Hierba buena. ¿Qué es hierba buena? Muy bien, es una hierba que utilizamos nosotros en nuestros alimentos, como por ejemplo el pulic de pollo. Y la hierbabuena es uno de los ingredientes de este platillo. Entonces, vayamos en la otra palabra simple que es quita. Y si le agregamos la otra palabra simple que es manchas, también forman una palabra compuesta, la cual es quita manchas. ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado en la televisión, como por ejemplo en un anuncio de detergente. Y los detergentes son quita manchas. Entonces, de las palabras simples más otras palabras simples, podemos
formar palabras compuestas, que están entonces compuestas por palabras simples. Una palabra simple más otra palabra simple forman una palabra compuesta. Y la composición consiste en crear una palabra nueva a partir de dos o más ya existentes, como lo vemos ahora, como hemos explicado en el ejemplo. Y las palabras compuestas también se pueden formar a partir de un prefijo o partícula que se añaden antes de la raíz y de otra palabra. Entonces es así como nosotros creamos nuevas palabras a través de una palabra nueva de dos o más que ya existen, como los ejemplos de alta. Esta palabra ya existe y es una palabra simple, y más voz también es una palabra simple, y si lo unificamos forma una palabra compuesta que es altavoz. Muy bien, y es así como nosotros formamos palabras compuestas. Ahora vamos a ver también cómo nosotros podemos escribir oraciones en voz activa y en voz pasiva. Vamos a conocerle primero qué es oración en voz activa. La oración en voz activa es cuando el sujeto realiza la acción señalada por el verbo. Como vemos en el ejemplo que está en la pantalla, Pedro construye la pared. Pedro es el sujeto de esta oración y él es quien realiza la acción señalada por el verbo. Por ejemplo, Pedro construye la pared. ¿Quién construye la pared? Es el sujeto, que es Pedro. Y también el segundo ejemplo que vemos, la señora mira la televisión. El sujeto de esta oración es la señora y es quien realiza la acción señalada por el verbo. La señora mira la televisión. Entonces, la oración en voz pasiva es cuando el sujeto realiza la acción por el verbo. Ahora vamos a conocer también las oraciones en voz pasiva. La oración en voz pasiva es cuando el sujeto no realiza la acción, pero sí la recibe. Ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. La pared es construida por Pedro. Esta oración está escrita en voz pasiva. El sujeto de esta oración es pared, como la que está subrayada que vemos en la pantalla. Y el sujeto no realiza la acción, ya que la acción lo realiza Pedro. Porque la pared no puede construirse sola, sino que alguien lo tiene que hacer. Y en este caso, en la oración, nos indica que Pedro es quien construye la pared. Entonces, vemos que el sujeto no realiza la acción, pero sí recibe, porque quien construye la pared es Pedro. Entonces, esta oración, si la escribimos así como está en la pantalla, este ejemplo, está en voz pasiva. Pero si la escribimos como vemos en el segundo ejemplo, Pedro construye la pared, está en voz activa. Ya dijimos, ya mencionamos cómo construimos o cómo escribimos oraciones en voz activa. En voz activa es cuando el sujeto de la oración es quien realiza la acción, es decir, construye la pared. Y es el sujeto de esta oración, es Pedro, y es quien realiza la acción. Y vamos a ver el tercer ejemplo que está escrito en la pantalla que dice, la casa es pintada por los ayudantes. También está en voz pasiva. El sujeto de esta oración es casa. Y no es quien realiza la acción, pero sí la recibe. Porque quien realiza la acción aquí son los ayudantes. ¿Y qué hacen los ayudantes? Del verbo pintar, que dice pintada. La casa es pintada por los ayudantes. Y si convertimos esta oración en voz activa, ¿cómo lo haríamos? Piensa un poco cómo lo vamos a hacer. Si lo pasamos en voz activa, el sujeto de la oración es quien realiza la acción, es decir, ¿cómo lo haríamos? Lo primero que iría es, los ayudantes
pintan la casa. Los ayudantes es el sujeto sería de la oración y el verbo que es pintar. Muy bien. Si lo pasamos en voz activa, diríamos los ayudantes pintan la casa. Entonces, estas dos formas de escribir oraciones en voz activa y en voz pasiva. Y ahora vamos a ver unos ejercicios para ti. Y ahora vamos a ver otros ejemplos de las oraciones que están escritas en voz activa y en voz pasiva. Un ejemplo de una oración en voz activa que dice: Miguel lava los platos. Esta oración está escrita en voz activa. Y si la pasamos en voz pasiva, diríamos: los platos son lavados por Miguel. El sujeto de esta oración son los platos. Y la acción o el verbo es lavar. Y quien lo hace es Miguel. Recordemos que en voz activa es cuando el sujeto de la oración es quien realiza la acción. Y en voz pasiva es cuando el sujeto de la oración no realiza la acción, pero sí la recibe. Y otro ejemplo, en voz activa, Luisa lee un libro. El sujeto es Luisa y quien hace la acción es Luisa. Ella lee un libro. Y si la pasamos en voz pasiva diríamos: el libro es leído por Luisa. El sujeto acá es libro. No recibe la acción, pero sí la realiza. Entonces, estas son dos formas en cómo nosotros escribimos oraciones, en voz activa y en voz pasiva. Ahora, puedes escribir en tu cuaderno o en tu hoja 5 ejercicios más o 5 oraciones más en voz activa y pasarlo en voz pasiva. Así que, manos a la obra y a trabajar. Gracias amigos por su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.